Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque hoy, después de meses, por fin podemos reabrir el templo y tener algunos hermanos aquí en la iglesia, aquí en el templo, reunidos, hermanos, con la congregación. Gracias a Dios, gracias a Dios. Espero que, pues conforme pasen las semanas, el número de hermanos se vaya incrementando y cada vez seamos más los que participamos, hermanos, de las reuniones en la iglesia. Voy a pedirles, por favor, que preparen sus Biblias en el libro de Génesis. Estamos estudiando una serie que ha llegado a su fin, que se llama Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama el Olam. El Olam. Este es un nombre que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 30 al 34. Es un nombre con el cual se conoce a Dios en el Antiguo Testamento. Se cree que aparece por lo menos unas 440 veces en el Antiguo Testamento. 440 veces. Este nombre, el Olam, recordemos que él se traduce como Dios y que da la idea de poder o poderoso. Y la palabra Olam es una palabra que significa eterno o da la idea de eterno. Algunos estudiosos de la Biblia, no es lo común, la traducción común que ustedes y yo siempre vamos a encontrar o casi siempre es Dios eterno. Pero hay quien lo traduce como Dios del mundo, pues ya que Él es el único que es eterno, y todo tiene un origen, todo ha sido creado por Él, entonces por consecuencia Él es el Dios del mundo. Y lo encontramos por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 30 al 34. Y hoy, como en alguna otra ocasión, vamos a hablar nuevamente de Abraham. La vida de Abraham, hermanos, es una vida sin duda ejemplar en muchos aspectos. Porque si ustedes y yo hacemos memoria, nos vamos a dar cuenta que es Abraham precisamente a quien Dios le va a revelar varios de sus nombres, y que es Abraham el que va a conocer a Dios, hermanos, a través de sus nombres, y quizás por eso es que Abraham llegó a ser el padre de la fe. Yo personalmente, hermanos, como cristiano, como pastor, asevero lo siguiente. Asevero, hermanos, que cuando un cristiano no conoce a Dios, fíjense lo que acabo de decir. Cuando un cristiano no conoce a Dios o no conoce plenamente a Dios, va a dudar de Él fácilmente. Va a decaer su fe en la primera prueba, en la primera tribulación. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber cómo es Dios, quién es Dios, cuál es su carácter, qué es lo que cómo es el Dios en el cual nosotros hemos creído? A través de sus nombres. Cuando nosotros estudiamos cada uno de los nombres de Dios, nos damos cuenta que nuestro Dios es alguien inigualable, que con razón Él es Dios y no hay nadie más, porque no hay nadie que se le parezca y que reúna los atributos perfectos que nuestro Dios tiene, y muchos de los cuales conocemos a través de sus nombres. Habrá algunos otros por allí, pero yo quiero dejar esta serie ya aquí porque me parece que los que hemos analizado son los más conocidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 21, 30 al 34. Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo, dice Abraham, cavé el pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, que es un nombre que significa pozo del juramento, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Ahí está, de Jehová Dios eterno, del el Olam. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. El Olam, hermanos, es un nombre o es un título, algunos le pueden llamar título, con el cual se reconoce y se anuncia, se proclama, se predica la eternidad de Dios.
Y si Dios es eterno, entonces su presencia es eterna, su gracia es eterna, su misericordia es eterna, y todo lo que Él ofrece no estará limitado jamás por el tiempo. Fíjense qué hermoso, qué hermoso. El Olam es un nombre que nosotros deberíamos de recordar cada día de nuestra vida, especialmente cuando tenemos dudas, cuando tenemos inquietudes, cuando nos preguntamos, y de hecho es algo que vamos a analizar el día de hoy, por qué pasa el tiempo y las promesas de Dios no llegan y pareciera que no nos escucha. No, hoy vamos a aprender que el Olam es alguien que debemos de tener en nuestras mentes, en nuestro corazón, porque Él no está limitado por el tiempo, Él no está gobernado por el tiempo para Él, hermanos, no es una excusa, no es un estorbo, no es nada. Vamos a ubicarnos en contexto. Si nosotros leemos unos versículos atrás, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay una controversia en un pozo de agua, en una tierra desértica donde los pozos de agua pues son la vida prácticamente. Sí, hay una disputa por un pozo. Cuando alguien cavaba un pozo, ese pozo le pertenecía prácticamente por siempre a él y a su descendencia, a menos de que perdiera la batalla o algo y lo despojaban, pero normalmente tú podías llegar y reclamar la propiedad de ese pozo. Hay una diferencia, hermanos, entre este hombre llamado Abimelech y Abraham. Después de platicar, después de conversar, llegan a un acuerdo y Abraham dice, mira, yo cavé este pozo, este es mío. Y entonces, hermanos, Abimelech hace un pacto con él y le dice, bueno, está bien, yo reconozco que este pozo es tuyo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos las paces? Yo me comprometo a no hacerle daño a tu descendencia, pero de alguna manera Abimelech sabe, ¿verdad?, quién es Abraham, y le dice, dame tu palabra de que ni tú ni tu descendencia le van a hacer nada a mi hijo, a su descendencia. Y entonces allí Abraham, hermanos, hace un juramento, y por eso se llama Berseba. Él jura que ni él ni sus hijos le van a hacer nada a los hijos, hermanos, de Abimelech. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 33, o de hecho unos versos anteriores, que Abraham, para cerrar el juramento, una costumbre de aquellos tiempos, cuando tú cerrabas un pacto o un juramento con alguien, solían darse regalos. Él le regala 7 corderos y siembra un árbol tamarisco, hermanos, como un símbolo de que allí hay un juramento para reconocer quién cavó ese pozo. Dice que allí invoca el nombre de Jehová Dios eterno. ¿Qué tiene que ver que Abraham haya invocado allí el nombre de Jehová Dios eterno? Muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que Abraham está reconociendo, hermanos, en ese momento es que él ha jurado que sus generaciones no van a causarle ningún daño a los hijos o a las generaciones de Abimelech. Pero a ver, hermanos, Abraham apenas tenía un hijo. Él no sabía realmente de qué, entre comillas, de qué tamaño iban a ser sus generaciones, y permítame ponerlo entre comillas otra vez, con certeza, o no, más bien sí lo sabía, porque Dios le había prometido, hermanos, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Pero ¿acaso Abraham viviría lo suficiente como para ver que de su descendencia iban a surgir generaciones y generaciones y generaciones? La respuesta es no. Claro que no. Sin embargo, él proclama la confianza y la fe en el Olam, el Dios eterno. Dice, aunque yo no esté, yo confío en este Dios eterno que me ha dado promesas a mí y que Él va a permanecer, aunque yo no permanezca, para cumplir su palabra. Vayan conmigo al libro de Gálatas, pueden dejar Génesis, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y vamos a recordar, hermanos, cómo en el Nuevo Testamento Abraham es un hombre que definitivamente es recordado cotidianamente y cuya vida y cuya fe es tomada, por ejemplo, una y otra vez. Abraham es mencionado, hermanos, en muchos libros, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, en varios, porque precisamente era un hombre que al conocer a Dios a través de sus nombres, desarrolló una fe, hermanos, realmente impresionante. ¿Por qué? Porque Dios le había dado promesas. Gálatas 3:16. Ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas, allí está, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué impresionante. La simiente de Abraham sería una simiente que perduraría, hermanos, por siempre, eternamente, porque sería tan grande que de ella, hermanos, provendría Jesucristo. ¿Quién tendría el poder para cumplir eso a través del tiempo? Solamente alguien que trascendiera el tiempo. En este caso, Dios. Nosotros como cristianos hoy en día hemos depositado nuestra fe en el Padre de Jesucristo, en Dios, en el Olam. ¿Cómo sabemos, hermanos, que aun cuando pase el tiempo Dios puede y tiene el poder para cumplir, hermanos, lo que yo le pida? Porque Él trasciende el tiempo. Tal vez yo no, pero Él lo trasciende. Lamentablemente, hermanos, a través de la vida cristiana, hablar de la eternidad no es algo sencillo, incluso entre cristianos. Fíjense, hermanos, hablar de eternidad, incluso entre cristianos, no es un tema sencillo, porque normalmente nos inquieta el término eternidad. Y cuando nosotros hemos llegado a Cristo, vamos en ese rumbo que nos lleva a la patria celestial, al cielo, a la eternidad. Somos personas que habitualmente estamos volteando hacia atrás. Estamos volteando para recordar lo que hemos dejado, lo que hemos abandonado, aquello que según nosotros no hemos disfrutado, porque aquello que viene adelante, que es la eternidad de un Dios eterno o el Dios eterno de la eternidad, como que nos cuesta un poquito, y algo en nuestra persona que se llama lógica nos dice como que no suena lógico. Pero Abraham era un hombre que nunca volteaba hacia atrás. Él siempre demostró que podía enfrentar cualquier cosa, o se podía interponer cualquier cosa entre su Dios el Olam y él, y sin embargo él se iba a mantener en compromiso con él. Ese compromiso de Abraham hizo que Dios lo afirmara en su fe y en su obediencia. Porque cuando un creyente toma la decisión de creerle al Olam, al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos, al Elión, ¿verdad?, del Altísimo, al Shaddai, a Jehová, a Adonai, al Señor, hermanos, entonces él aumenta la fe. Así como endureció el corazón de Faraón por la propia necedad del Faraón, él también sensibiliza y cambia el corazón del creyente que deposita su fe en él, hermanos. Dios está dispuesto a honrar nuestra fe, pero nosotros tenemos que ser cristianos que no estamos volteando a cada rato, entender que nuestro rumbo único es la eternidad. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Hebreos capítulo 11, y quiero que comprobemos una cosa. Abraham era un hombre que siempre estaba pensando en la eternidad. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe. Hermano, hermana, la fe. Ay, hermanos, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y dice Jesús, ¿cómo quisiera que ustedes tuvieran una fe que fuera capaz de mover montañas para que se echaran al mar, o desarraigar árboles para que se arrojaran también, hermanos, al mar? Porque la fe es algo impresionante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, hermano, tú y yo queremos tomar la decisión de no ser creyentes que continuamente estamos volteando hacia atrás, sino mirando hacia adelante como Abraham. Entonces tú y yo vamos a ser probados para demostrar si de verdad estamos listos, o hay algo que tarde o temprano se puede interponer entre Dios y nosotros. Fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hermanos, ¿con base en qué Abraham se atrevió a ofrecer a su unigénito? ¿Con base en qué Abraham se atrevió, hermanos, a confiar en Dios si Dios le había dado promesas? Con base en que él sabía que él era el Dios eterno. Y que quizás en ese momento las circunstancias a él le parecían adversas,
Pero como Él es el Dios del tiempo, Él es el Dios de la eternidad, Él sabría qué hacer, solo que no sabía en qué momento. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Abraham va camino al monte Moriah, su hijo le pregunta: oye papá, tú tienes todo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hijo, no te preocupes, Dios se va a proveer del cordero. Nosotros simplemente vamos ahí, porque Dios, al no estar, hermanos, limitado por el tiempo, una frase que voy a repetir por lo menos 2 o 3 veces en esta predicación: Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Solo que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Vuelvo a la lectura, Hebreos 11:18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, ¿qué hizo que Abraham fuera a la tierra de Palestina estando viviendo en Ur de los Caldeos? Que su padre le caía muy bien, que allá iba a tener una casa, un edificio, una casa con departamentos y vivir de sus rentas. No, su fe. No sabía dónde iba, no sabía qué le esperaba, pero Dios le dice: ven, y él dice: voy. Él fue el primero en ir a Palestina, hermanos, llegar allí, y aprendió a vivir por fe. Él, al llegar, no vio el cumplimiento de la promesa de Dios, pero enseñó a sus hijos, a sus descendientes, a confiar en las promesas de Dios, de que Dios les iba a dar posesión de esa tierra, porque él confiaba en el Olam, porque confiaba en Dios. Hermanos, ¿cuántas generaciones pasaron desde que Abraham recibe la promesa de posesión de la tierra hasta que realmente su descendencia la recibe? Por lo menos 4. Más de 400 años pasaron. ¿Dónde estaba Abraham en ese momento? Sus huesitos, hermanos, se habían hecho polvo en la tierra. Pero Dios, el Olam, que trasciende el tiempo y que nunca llega tarde, cumplió su promesa. Porque de hecho no le engañó. Le dijo que la iba a recibir y le dijo cuándo. Yo no sé si en ese momento Abraham llegó a comprenderlo con precisión. Quiero pensar que sí, pero si así no fuera, él vivió por fe. Hermano, hermana, Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho promesas, nos ha dado promesas en su palabra. A lo mejor hace tiempo que tú y yo estamos orando por algo. Señor, es que tú prometiste que si yo te consagraba mi matrimonio, tú lo ibas a hacer distinto. Que si yo te entregaba a mis hijos, que si yo confiaba en ti en la salud, que si yo te ponía mi trabajo, que si yo te entregaba mi juventud, que si yo confiaba en ti con mi dinero, no lo sé, tú ibas a cumplir, Señor, pero desde que tomé la decisión de entregarme a ti, el mundo se me vino encima, como vimos en la predicación del domingo. No, hermano, confía en Dios, Él va a cumplir su promesa. El pensamiento de Abraham, hermanos, nunca fue: me voy a regresar a Ur de los Caldeos. Él nunca consideró voltear. ¿Saben por qué? Porque él nunca se aferró a la tierra. Ojo, Abraham nunca consideró voltear y regresar a su tierra, porque él nunca se aferró a la tierra, nunca se aferró al mundo. ¿A qué me refiero con esto? Acompáñenme aquí mismo en Hebreos, retrocedan al capítulo 11, versículos 9 y 10. Qué maravilloso es estudiar la vida de Abraham. Es tan impresionante, hermanos, que podemos llevarnos muchos sermones y todavía no alcanzar a comprender la riqueza de vida que este hombre tuvo, hermanos, y lo ejemplar que es para nosotros. Dice 11:9 de Hebreos: por la fe, otra vez la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, ¿en qué parte de Palestina estaba esa ciudad? La ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Estaba allí en Hebrón, estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba, hermanos? Arriba, en el cielo. Él tenía la mirada puesta en el cielo.
en aquella ciudad maravillosa a la cual él un día podía vivir y podía alcanzar esa paz que el Señor, hermanos, le había prometido. ¿Por qué Abraham tenía siempre sus ojos puestos hacia arriba? Porque él tenía una íntima comunión con el Olam, el Dios eterno. Sí, en una ocasión se desesperó cuando el hijo no llegaba, pero cuando vio la promesa de Dios cumplida, aprendió a esperar entonces en él siempre, y no lo vemos a él tratar de arreglar, hermanos, las cosas de nuevo. Abraham, podemos decir, hermanos, era un hombre que no se sentía a gusto en el mundo. Abraham era un hombre que no se sentía a gusto en el mundo, no se sentía a gusto con las circunstancias que le rodeaban. Él buscaba algo mejor, y a causa de su anhelo, Dios, hermanos, lo reconoce a él y forma con él un pueblo. Hermano, tú y yo estamos a gusto en el mundo. ¿Cómo nos sentimos en el mundo? Es que, Señor, yo no me quiero morir, porque entonces ¿quién va a disfrutar de mi casa? La acabo de comprar, la acabo de construir, acabo de comprar mis muebles, mi coche apenas lo saqué de la agencia, apenas terminé mi carrera, apenas me acabo de casar, apenas nacieron mis hijos, apenas estoy empezando a ver el fruto de mi trabajo, Señor. Estamos cómodos en el mundo. Estamos aferrados en el mundo. Y por eso nuestra mirada muchas veces voltea hacia atrás, como la esposa de Lot allá en Génesis, hermanos, si mal no recuerdo, capítulo 19, y termina convirtiéndose, hermanos, en una estatua de sal. ¿Qué debemos aprender entonces? Que aquellos que hemos creído en el Olam, que hemos creído en el Dios eterno, ¿verdad?, de la eternidad, que todos aquellos que alguna vez fuimos sacados, hermanos, de la suciedad del pecado, de las tinieblas del mundo, y hemos sido traspasados a la luz de Cristo, hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente y verdadero Salvador. Debemos de aprender a aborrecer el mundo, a no interesarnos por el mundo, a no sentirnos cómodos en el mundo, sino añorar aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, hermanos, y constructor es Dios. Todo verdadero creyente desea que llegue el momento de ir a la gloria eterna a recibir, hermanos, la herencia celestial. Todo verdadero creyente espera que llegue el día y la hora en el que vaya al cielo, hermanos, a recibir la herencia celestial. Y mientras está aquí en la tierra, confía en Él fervientemente. ¿Alguien recuerda, hermanos? No tengo en mis notas este pasaje, pero ¿alguien recuerda lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 2? Dice, pongan la mira, ¿dónde? Dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, Abraham caminó con el Olam, el eterno Dios de la eternidad. Hermanos, qué bueno sería que cada uno de nosotros, en la medida en la que vamos caminando, hermanos, en el mundo, en la medida en la que vamos viviendo nuestra vida cristiana, consideráramos las consecuencias eternas de nuestras acciones. Escucha esto, qué bueno sería que los hijos de Dios, mientras vivimos aquí en la tierra, consideráramos las consecuencias eternas de nuestras decisiones aquí en la tierra. Es decir, ¿en qué me beneficiará para la eternidad que yo haga esto, que yo haga el otro, que yo haga aquello? Me da gusto, ¿verdad? Hace unos días, no pretendo ensalzar a las personas, una hermana empieza una carrera profesional y dice, yo voy a estudiar esta carrera porque se la voy a dedicar a Dios. Y le encargaron un trabajo en la universidad, uno de los primeros trabajos, y allí puso en este trabajo que ella está estudiando esa carrera porque con ella quiere servir a Dios. Y si me está escuchando, yo le oro a Dios para que cumpla su palabra, no Dios, ella. Yo no dudo de ella, pero los seres humanos con el tiempo cambiamos, y estaré orando para que eso no ocurra. Porque el cristiano es una persona que tiene que pensar,
¿Cómo me puede ayudar para la eternidad que yo aquí sea un arquitecto, un doctor, un albañil, un barrendero, un comerciante, un ingeniero, un médico, que yo haga esto, que haga el otro? Y uno dice, a ver, hermano Germán, ¿a poco allá en el cielo vamos a ejercer nuestra profesión? No. Pero ¿cómo le vas a servir aquí en la tierra? Con eso que tú vas a hacer, te va a traer tesoros en el cielo. No sé si me expliqué. ¿Cómo va a afectar en la eternidad que yo, joven, que no lo soy, señorita, las damas, ¿verdad? Pues antes de casarme tenga sexo con 10, 15 hombres para que cuando yo llegue al matrimonio llegue con experiencia? ¿Cómo me va a afectar eso en la eternidad? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Cómo me va a afectar en la eternidad que Dios ya me haya dado un matrimonio y yo me divorcie? Mande a volar a mi esposo, mande a volar a mi esposa y a mí no me importa, que yo sea un malhumorado, un gritón, un borracho, un maldiciente, un desobediente. ¿Cómo me va a afectar en la eternidad? ¿Cómo voy a llegar delante de Dios cuando Él me pregunte, oye, ¿y el matrimonio que te di? Ah, Señor, te equivocaste porque tú me diste una mujer que ni tú lo hubieras aguantado. No, me dice un esposo, Señor, que no, yo no sé que de veras en qué estabas pensando cuando le hiciste a él. Bueno, ¿y cómo te esforzaste para que eso fuera distinto? Ah, no, Señor, pues yo le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy para aguantar, así que ahí nos vemos. Ojo, no estoy llamando a aceptar ni el maltrato, ni la humillación, ni nada, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces los matrimonios terminan por cosas que realmente estaban en nuestras manos. O los jóvenes, es que yo nunca pude hacer nada porque yo no tuve oportunidades. Hermanos, Dios siempre nos va a dar oportunidades. Siempre. Es que si yo hubiera nacido con unos padres que hubieran tenido más dinero, que me hubieran pagado una universidad, si mi madre no me hubiera dejado, si mi padre no se hubiera ido de la casa, no, esas son excusas, son pretextos. Porque Dios siempre, el Olam, siempre está allí para cuidarnos. Hermano, hermana, el Olam trasciende el tiempo, pero tú y yo creemos que no. Nuestra mente es limitada a esta existencia cuando en realidad somos eternos. Es más, algunos cristianos todavía se rascan la cabeza, ¿verdad? La nuca. ¿Eternidad? ¿Eternidad? Oye, ¿y cuando estemos en el cielo nos vamos a aburrir? ¿Qué vamos a hacer tanto tiempo? ¿Qué vamos a hacer tanto en la eternidad? ¿Qué es eso de la eternidad? ¿Dios es eterno? ¿Cómo? El ser humano finito, es decir, limitado en capacidades y en tiempo, dice, todo tiene un principio. Dios no puede no tener un principio, no es lógico. Tiene que tener un principio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿De dónde salió? ¿Eternidad? Hermanos, nos resulta muy difícil comprender que Dios no tiene comienzo, sino que siempre ha existido. Y su palabra afirma su existencia. Dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 93, versículo 3, y después el Salmo 91 y 2, lo siguiente. Salmos capítulo 93, versículo 2 y Salmo 91, versículo 2. Hermano, hermana, tú y yo estamos convencidos de la eternidad, la hemos comprendido, la hemos aceptado. ¿Vivimos con nuestros ojos puestos hacia arriba o estamos viendo hacia atrás? ¿Estamos convencidos de la eternidad del Dios eterno o nos estamos rascando la cabeza y por eso mejor tenemos un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios? Porque hasta muchos papás cristianos, hijo, no te entregues tanto al templo, no vayas tanto a la iglesia, no te juntes tanto con el pastor, no te juntes tanto con el hermano porque te va a contagiar y al rato no me salgas con que quieres ser misionero, pastor, porque no voy a echar a perder todo lo que yo he invertido en tu carrera, todo, yo tengo para ti otros planes. Los papás que somos así, no estamos viendo la eternidad, estamos aferrándonos ¿a qué? Al mundo. No somos como Abraham, no estamos buscando la ciudad que tiene fundamentos, que el Olam construyó y es el arquitecto. Salmo 93, 2 dice, firme es tu trono desde entonces, tú existes eternamente. ¿Por qué? Porque Él es Jehová, Él es el yo soy.
El Dios eterno, el Dios que existe en sí mismo, por sí mismo, el Dios que es, que fue, que será. Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, Abraham vivió hace miles de años y confió en el Olam, y nosotros podemos seguir confiando en el Olam. Y si el Señor no viene en los próximos 1000 años, entonces las generaciones que vengan van a poder seguir confiando en Él, porque Él es de generación en generación. 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, es decir, antes de que todo viniera a existir, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, Dios, el Dios eterno, algunas veces nos deja vivir. Yo estoy por cumplir 55 años, ¿verdad? Si Dios lo permite, en el mes de mayo. No sé si el 29, cumplo el 28, si el 29 me voy a morir o no. Entonces Dios me dejaría vivir, según el conteo humano, 55 años y un día. Y a lo mejor algunos los va a dejar vivir menos tiempo o más tiempo. Y algunos vamos con Dios y decimos, Señor, es que nos faltó tiempo. Y Él dice, ¿cómo que te faltó tiempo? Yo te di tiempo. Porque Él no está limitado a ese tiempo, Él nos dio tiempo. Y en su gracia y en su sabiduría, Él nos bendijo dándonos tiempo. No lo valora como nosotros, no se limita como nosotros. Pero insisto en algo, no es algo que nuestra mente finita sea capaz de entender. Antes de la fundación del mundo, Él nos conocía y sabía todo acerca de nosotros. En el cielo, hermanos, en el cielo, nuestra mente va a ser transformada, va a ser despejada de las limitantes que tenemos ahorita y vamos a ser capaces de comprenderlo todo. Dice la Biblia, por ejemplo, si mal no recuerdo, el Evangelio de Juan, que van dos discípulos de Cristo, camino a Emaús, corríjanme, se aparece con ellos al Señor Jesucristo, les empieza a enseñar algunas cosas que no las entienden, pero dice, les abre el entendimiento. Y cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a dar el entendimiento necesario para entender la eternidad. Pero recuerden, Dios no está limitado por el tiempo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Me atrevo a decirte entonces, hermanos, que la eternidad es algo que no se comprende, es algo que se cree por fe. Ustedes y yo creemos en el Dios eterno de la eternidad por fe, porque Él dice en su palabra, y como Él no miente, entonces si Él es eterno, es eterno. Y voy a esperar el tiempo que sea necesario. Y si aún la vida no me alcanza, para recibir lo prometido, yo voy a seguir esperando porque Él trasciende el tiempo y Él va a cumplir las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Mas, oh amados, no ignoren esto. Incluso hay un salmo también que habla de esto, con palabras distintas, pero habla de esto. Que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Voy a decir una broma, hermanos. Oro a Dios y le digo, Señor, ¿sería posible que tú me concedieras esto para mi familia? Y Él me responde, mañana, hijo. Y en mi mente, mañana jueves estoy esperando la respuesta. Pero en la mente de Dios un día es como 1000 años. ¿Quién se equivocó? Yo. Porque un ser humano finito, limitado por el tiempo, llevado por la urgencia, contagiado por la ansiedad de la vida, por la rapidez con la que se vive lamentablemente, hermanos, en este mundo, queremos todo de inmediato.
Yo no sé si tú eres como yo, que por ejemplo prendo la computadora y se tarda 30 segundos y ya le estoy dando enter a ver a qué horas prende, ¿no? Y ya se tarda 40 minutos, 50 minutos y para mí ya es una eternidad. Y entonces ya le pongo una vacuna, ya le pongo un CC Cleaner, ya la formateo, ya le hago, porque yo no voy a esperar un minuto de mi vida para que una computadora empiece a trabajar. ¿Pero qué es un minuto de la vida, hermanos? Nada. Así que tú y yo tenemos que empezar a revisar la manera en la que vivimos. Porque si nosotros estamos limitados por el tiempo y Dios no lo está, voy a caer, me va a gobernar la ansiedad de la vida. No, confiemos en Dios. Yo dije hace rato, Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos falsos o mentirosos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos en tiempos de COVID han orado, Señor, que ya venga tu Hijo Jesucristo, que ya se acabe este mundo, para que ya nos lleves delante de tu presencia, para que ya vayamos al cielo a disfrutar de tu gloria? Eso suena muy espiritual, pero ¿y los millones de personas que no han escuchado de Cristo? Y los países donde no hay evangelio, y las etnias no alcanzadas que no tienen ni siquiera una Biblia en su dialecto, en su idioma, ¿esas qué? Como tú y yo ya somos salvos, ¿ellos no importan? Dice Dios, dice su palabra, Él dijo que va a venir, espérate. Hay mucha gente que dice, es que ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en la quinta plaga del Apocalipsis, ya se levantó el jinete, quién sabe qué. Son tonterías, hermano. Tú y yo tenemos que vivir confiando en el Olam. Él no retarda su promesa y cuando ocurra nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos que ni cuenta nos vamos a dar. Y vamos a ir a disfrutar de su gloria, pero en el tiempo en el que Él lo ha determinado, porque Él está en su gracia y en su amor queriendo que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que a nosotros nos debería de mover. Hermano, tú y yo, a ver, escucha esta idea. A ver qué te parece. Ok, ustedes y yo vamos a aferrarnos al mundo. Ok, está bien, hermanos. No hay que ver a la eternidad. Vamos a aferrarnos al mundo. Pero para establecer más iglesias, para compartir más de Cristo, para dar más dinero para la obra misionera, para involucrarnos más en la iglesia, para orar más, para ser mejores cristianos, para llegar a la madurez, para dejar una huella en este mundo tan grande y tan visible que todo el mundo la siga. ¿Qué te parece? Ya no suena tan atractivo, ya no suena tan interesante. ¿Y eso qué tiene de emocionante? Porque el verdadero cristiano piensa cómo las acciones y decisiones que toma en la tierra van a afectar su eternidad. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que tenemos que pensar. No te desesperes, hermano, hermana, ante lo adverso. No te inquietes aunque pase el tiempo. Dios siempre cumple sus promesas. Sin embargo, debemos de estar preparados porque Dios no se retrasa, nunca llega tarde, sino que se mueve, hermanos, en el tiempo perfecto. Vamos a ver un pasaje más, hermanos, dos pasajes más, me estoy adelantando en la imagen. Isaías capítulo 26, versículo 4. Miren el llamado que hace la palabra de Dios. ¿Por qué debo de confiar, hermanos, en el Olam? Porque Isaías capítulo 26, versículo 4, hermanos, dice lo siguiente. ¿Tu fe en el Señor está tambaleando? ¿Tu fe se ha venido abajo? ¿Estamos considerando alejarnos de la iglesia, abandonar el camino del Señor? ¿Nos estamos rascando la cabeza todavía preguntándonos qué es la eternidad? Yo te invito a confiar en el Olam, en el Dios eterno, el Dios eterno de la eternidad. A confiar que Él trasciende el tiempo y que todo lo que Él ha prometido va a ocurrir en el tiempo que Él ha determinado. No antes, no después. Incluso la muerte. No antes, no después. Isaías 26:4, confíen en Jehová unos cuantos años, mientras estés joven, mientras te vaya bien.
No, dice perpetuamente. ¿Podemos nosotros confiar perpetuamente? Claro, porque vamos a la eternidad con Él. Porque en Jehová el Señor, el Adonai, porque fíjense, porque en el Dios que es el Adonai, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Entonces, hermanos, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mi nieta, y si Dios me da vida, yo quiero que mis bisnietas y mis tataranietos y todo lo que siga más abajo crean en el Señor, y yo voy a orar por eso. Hermanos, cuando mis hijos eran pequeños, yo oré por ellos y sigo orando por ellos prácticamente todos los días. Casi no hay un día que yo no ore por mis hijos, y me refiero a los 4, los 2 varones y sus esposas, y por mi nieta. Está bien chiquita, apenas tiene 7 años, pero hermanos, no le vayan a decir a nadie, pero yo ya estoy orando para que Dios le dé un esposo. Oye, hermano Germán, como que estás muy adelantado al tiempo. No, es que yo no sé si voy a vivir cuando ella consiga un esposo. Yo desde ahorita le estoy diciendo al Señor: Señor, haz de ella una mujer que te ame, que te tema, que crea en ti, que sea una hija tuya, obediente, y un día permítele formar un hogar y que tenga un esposo, un hijo tuyo digno de ti, que sea un buen hombre y ella una buena mujer. ¿Lo veré, hermanos? Me encantaría verlo. Tuve la bendición de predicar en las 2 bodas de mis 2 hijos, y me encantaría predicar en la boda de mi nieta, pero ni siquiera sé si voy a vivir. No importa, no me importa. Pero sé que el Olam va a estar allí con ella. Y que si Dios un día le permite a ella, y si Dios permite, ¿verdad?, que un día mi hijo Daniel y su esposa Brenda, o mis hijos Daniel y Brenda tengan hijos, ellos lo saben, yo estoy orando por ellos para que les dé hijos. Guapos como su abuelo, eso sí. Es lo que este mundo merece. ¿Cuánto tiempo? Perpetuamente, perpetuamente. Hermanos, como los seres humanos fuimos creados por un Dios eterno, ¿qué creen, hermanos? Nuestra existencia también es eterna, aunque nosotros tenemos un principio. En virtud de que los seres humanos fuimos creados por un Dios eterno, nosotros viviremos eternamente. El problema es que nuestra vida eterna puede ser o en el cielo con el Olam, o en el infierno acompañados eternamente de Satanás y sus demonios. ¿Dónde quieres ir? ¿Hay alguien aquí en esta mañana, en esta noche, o que esté viendo la transmisión hoy o mañana en la repetición, que no ha creído en el Olam, en Cristo? Yo te recuerdo una cosa: tú eres eterno. Y la eternidad la vas a pasar no en el nirvana, no en un planeta desierto, no te vas a convertir en un ser elevado. La vida no termina con la muerte. Vas a ir o al cielo o al infierno. El infierno es un lugar de sufrimiento eterno, es un lugar de condenación, es un lugar de fuego, es un lugar de donde no se sale jamás y se vive sufriendo eternamente. Pero ir con el Olam es ir a la gloria, al gozo, al cielo con Él. ¿Cuál debería de ser la oración de los cristianos cada día, hermanos? Moisés nos dice en el Salmo 90, 12, ¿cómo un cristiano debería de orar todos los días? ¿Cómo un cristiano debería de orar todos los días? Moisés, en el Salmo que él escribió, 90, 12, nos dice cómo. Y yo te invito, hermano, hermana, a que tú te aprendas de memoria este verso, o que por lo menos recuerdes cotidianamente dónde está. Dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñame a vivir mi vida de tal manera que yo considere las consecuencias eternas de mis acciones aquí en la tierra. Eso es lo que significa. Un cristiano que está pensando en el Olam: Señor, dame sabiduría. ¿En qué escuela? ¿En qué trabajo? ¿En qué casa? ¿En qué colonia? ¿En qué oficina? ¿Con qué chico? ¿Con qué chica? ¿Con qué persona? ¿Cuántos hijos? ¿Dónde invierto? ¿Dónde compro mi casa? ¿Dónde me voy a vivir? Para que traiga a mi corazón sabiduría. Piensa esto. Piensa que te vas a cambiar de casa.
¿Qué es lo primero que deberías de buscar cuando piensas cambiarte de casa? ¿Una buena casa? ¿Una buena colonia? ¿Un buen fraccionamiento? ¿O un lugar donde haya una iglesia donde congregarte? Pastor, le informo que ya no voy a poder venir al templo porque me voy a ir muy lejos. Oye, hermano, ¿y hay una iglesia por ahí cerca? No tengo idea, hermano. ¿Y dónde te vas a congregar? Ya con el tiempo veré, hermanos. Pero eso sí, yo no creo que me voy a alejar del Señor. No. Pasan los meses, hermano, ¿ya te congregas? No, pastor, no he encontrado ninguna iglesia cerca. La más cerca me queda, como a 15 minutos. Hace tiempo platiqué con una familia y me decían, no, pues está lejísimos, pastor, es como 30 minutos de camino. Oye, pues es una eternidad. Te vas el viernes y llegas el domingo y cuando llegas ya se acabó el culto. ¿Verdad? Así somos. Bueno, si nosotros sí estamos preparándonos para la eternidad, eso es lo que nos espera. En Cristo Jesús hemos ganado esa eternidad, o más bien hemos recibido esa eternidad. Efesios capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. ¿Sí se dan cuenta cómo se piensa diferente o cómo deberíamos de pensar diferente cuando pensamos en el Olam, en el Dios eterno? Efesios 3, 9, 10 y 11. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de declarar esa sabiduría de Dios? Eso que estaba oculto en la eternidad, a la iglesia, a nosotros. Efesios 2, 5, un poquito atrás, al 7. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y escucha lo que dice la siguiente oración. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ustedes y yo ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sí y no. Sí, porque hemos creído en Cristo. Hemos creído en el Olam y con el 100% de seguridad, un día ustedes y yo subiremos las escaleras que nos llevan al cielo. Iremos al cielo. Nos espera la gloria del Señor. Es un hecho. No lo dudes ni siquiera un poquito. Va a ocurrir. Así es. Así va a ser. Y lo que Dios dice es punto. Y no porque todavía estamos aquí. Pero si este lugar es un lugar de gozo y un lugar de gloria, hermanos, entonces debemos de estar deseando ir para allá. Pero también podemos disfrutarlo desde aquí. ¿Cómo? Siendo cristianos llenos de gozo, llenos de paz, llenos de confianza, llenos de tranquilidad, sabiendo que hay cosas que la vida no nos alcanzará, como se dice coloquialmente, pero que no importa, porque el Dios que trasciende el tiempo va a llegar a la hora adecuada, correcta. Pablo desarrolla este pensamiento, hermanos, de los propósitos eternos de Dios que fueron guardados en secreto hasta el momento predeterminado del tiempo, cuando Dios consideró conveniente revelar el misterio de lo que estamos leyendo en la Biblia. Un pasaje más, hermanos, estoy por terminar, de hecho es prácticamente el último que vamos a ver. Romanos capítulo 16, versículo 25. Espero que esta serie, hermano, hermana, haya traído bendición a tu vida y haya afirmado tu fe como hijo de Dios, como varón y como mujer. Y ahí están en YouTube, ahí están en Facebook. Te invito a que las leas de nuevo, a que las compartas en tus redes sociales, porque confío en Dios, he orado al Señor para que hable a nuestros corazones. Leo la palabra de Dios en Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmarnos según su evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora,
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué, hermanos? Para que obedezcan a la fe. Hermano, hermana, ¿hacia dónde tenemos que mirar tú y yo entonces? Pero observa la imagen que está aquí. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen y esta? Aquí hay duda. En esta hay certeza. Y ustedes y yo vamos a la eternidad. Dios, que trasciende el tiempo, está trabajando pacientemente en ti y en mí, y en todos los hombres, para que todo hombre y mujer le conozca y disfrute de la eternidad y anhele ir con el Olam, porque Él está por encima del tiempo, y todo lo que nos espera con Él, hermanos, son bendiciones. Hermano, hermana, conclusión, tú y yo estamos disfrutando ya la eternidad que hemos recibido en Cristo. ¿Estamos trabajando para que otros vayan a disfrutar la eternidad con nosotros? ¿Has recibido a Cristo para disfrutar la eternidad? ¿Estás listo para ir a disfrutarla? Hermano, que Dios te bendiga.